se llama control de parada partida con enclavamiento. Enclavamiento es finalmente eso, es que si yo activo algo, por ejemplo presionando un botón, que se quede funcionando. Y que yo con otro botón lo desactive. ¿Ya? Por eso dice que quedó como enclavado. Esta estructura de control permite activar una salida por medio de la presión momentánea de un pulsador de partida, tras lo cual la salida va a quedar enclavada, ¿cierto? Entre comillas, a través de un contacto paralelo con el pulsador de partida, que tiene la misma dirección que la salida que se desea enclavar. Eso es como lo que me está diciendo, es lo que vamos a ver ahora nosotros en esta parte, ¿ya? En la figura 5 se presenta un control de parada partida, donde el enclavamiento se realiza por medio de la activación del contacto XYZ o 2.2. ¿Ya? ¿Saben qué? Vamos a verlo acá, para que lo vean mejor. ¿Qué tenemos acá? Esta estructura es la que es llamada control de parada partida con enclavamiento. Tenemos 3 XYZ, tenemos un XYO, perdón, un OTE, ¿cierto? Que esto está asociado supuestamente a una lámpara, esto está asociado a un pulsador de parada, NC, un pulsador de partida, NO, ¿ya? Y la clave está en esto, ¿ya? Así que yo lo que voy a hacer ahora es tomar esta imagen, la voy a llevar a nuestro apunte y vamos a analizar cómo opera. Vamos a ir paso a paso para que no se preocupen, ¿ya? Vamos a ir paso a paso hasta que se entienda bien esto. Porque esta estructura, la verdad es que es de las más utilizadas. Y yo podría decir que es la clave en el control de muchos tipos de sistemas, la verdad. Motores, también calentadores y muchas otras cosas. ¿Ya? Así que vamos a analizar ahora cómo funciona este extracto de programa. En realidad es una sola línea, ¿cierto? Pero tiene su detalle, hay que analizar. Entonces era la clase, había dicho el número, ¿cierto? La clase 26, ya, vamos a la clase 27. Clase 27, control de parada partida con enclavamiento. Clase 27. Parada partida con enclavamiento. O sea, nuestro objetivo es que yo presione, por ejemplo, un botón y se me active, por ejemplo, esta lámpara. Bueno, que se active, ¿cierto? Yo presiono otro botón diferente y se me desactiva la lámpara. Eso es lo que yo busco, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo es que funciona. Si funciona, ¿cierto? Debería, ¿no? Sería raro que lo tuviéramos en el apunte y no funcione, pero vamos a ver ahora cómo opera. Jueves 10 del 6 del 2021. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para poder ejemplificar esto, voy a dibujar lo siguiente, miren. Vamos a dibujar una fuente. Aquí vamos a tener esta fuente de 5 volts que va a estar alimentando nuestros módulos, ¿ya? Nuestros módulos de entrada o de salida. En realidad de entrada, no tiene mucho sentido alimentar los módulos de salida para este caso. Ahí. ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a tener unos pulsadores, ¿ya? Vamos a tener 2 pulsadores. ¿Qué van a hacer estos pulsadores que están acá? Porque aquí me están diciendo que hay un pulsador de tipo NC para la parada y hay un pulsador de tipo NO para la partida. ¿Cómo así? Aquí lo vamos a ver. Ahí, miren. Un NO. Este es el Start NO. Y este va para acá. Y vamos a tener un NC. ¿Ya? Que en su estado normal, si yo no le hago nada, él está cerrado, ¿cierto? Ya, y esto va obviamente al módulo de entrada. Vamos a ponerlo acá, incluso vamos a dibujar hasta el módulo. Porque así tiende a quedar más simple. Yo siento que muchas veces, muchas de las dudas que se generan en este tipo de problemas, es que uno como que le cuesta al principio imaginarse cómo esto está conectado, qué tiene que ver este circuito eléctrico con el programa y cómo es que se analiza. ¿Ya? Y aquí vamos a tener I1. Y de hecho, si se dan cuenta, está puesto en I1.4 y I1.3. Bueno, vamos a tener que respetar la dirección. ¿Ya? Vamos a asumir que en realidad en nuestro módulo tenía más conexiones. Ahí. Vamos a asumir como que esto es un trozo del módulo. Y acá tenemos 3. Y acá tenemos 4. Ya sería como el punto de conexión 3 y el punto de conexión 4. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer nosotros es asumir que esto está conectado al PLC.
PLC. Ese es un módulo de entrada. ¿Ya? Vamos a ponerle también módulo de entrada, porque la idea es que esto se vaya haciendo más simple de entender, ¿cierto? No más complejo. ¿Ya? Y el programa obviamente está acá, por decirlo así, está en memoria, acá tenemos el CPU, tenemos todo. ¿Sí? Y lo que terminamos haciendo es esto conectarlo, ¿cierto?, a un módulo de salidas. Un módulo de salidas. Vamos a asumir que nuestro módulo de salida nos entrega la energía. Sí, vamos a asumir que nos entrega la energía. Ahí. Ahí, ¿cierto? Esto va a ser, por si acaso, va a tener una dirección O2 de output, ¿cierto? 2, 2. ¿Ya? Y esto va a estar conectado, por decirlo así, a una determinada lámpara. ¿Ya? Vamos a asumir que esta salida es como nos entrega energía, ¿ya? Que aquí van a salir, por ejemplo, unos 5 volts, por ejemplo. Vamos a asumir ese caso, ¿ya? De forma que cuando nos quiere activar, efectivamente nos pone energía ahí, ¿cierto? Y esta luz, perdón, se enciende. Va a ser como nuestra lámpara 2. ¿Sí? Este de acá era el stop NC. Lo voy a poner para acá. Stop NC. Y acá teníamos, ¿cierto?, el módulo de salidas. ¿Modo? No, módulo de salida. Podríamos tener muchos módulos de entrada, muchos módulos de salida. ¿Ya? Entonces, repitiendo, ¿qué tenemos acá? Tendríamos físicamente cómo sería nuestro PLC. Tendríamos el PLC en sí mismo, ¿cierto? Que yo estoy aquí como, por decirlo así, sacando hacia afuera los módulos de entrada y salida, porque en realidad alguien podría decir, bueno, los módulos forman parte del PLC. ¿Sí? Así que si quieren, lo podrían llamar CPU, memoria, como quieran. Este es un módulo de entrada, donde finalmente nosotros vamos a tener las conexiones eléctricas de los diferentes elementos. En este caso, un pulsador de tipo normalmente abierto y uno de tipo normalmente cerrado, ¿ya? Y que están energizados con 5 volts. De forma que acá me están llegando los 5 volts y esto yo lo interpreto como un 1 lógico. ¿Sí? Eso así lo interpreto. Y el CPU pone memoria en la dirección, en este caso, y 1, 4, pone un 1. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y vamos a poner acá la memoria también. Todo eso vamos a poner. Me quedo como media chueca la línea. Memoria. Vamos a tener entonces I1. Y aquí vamos a tener nuestros datos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Y de momento, como está configurado esto, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Miren, esta línea me quedó como atravesada y vamos a mejorarla un poquito. ¿Ya? Vamos a tener algo así. Ahí. ¿Ya? Ahí. Recuerden que podríamos tener muchos más de estos, ¿cierto? Podrían ser módulos que tengan, por ejemplo, no sé, 15, 16, 32 entradas, ¿cierto? Aquí va a aparecer entonces, ese 1 que está ahí se va a reflejar en memoria justamente acá, ¿ya? Y acá va a estar llegando un 0, lógico, ¿ya? Va a estar llegando un 0. Vamos a borrar un poquito esto para mejorarlo. Lo debería haber borrado mejor, ¿no? Vamos a ver si lo puedo borrar mejor. ¿Cómo lo puedo borrar? Allá, se pudo borrar completo, muy bien. Entonces acá nos va a aparecer un 1, ¿cierto? Y ese 1 aparece ahí. Y ese 0 que está ahí aparece acá. ¿Sí? Lo demás lo omitimos. Pueden ser 0, pueden ser 1, lo que sea. ¿Ya? Y también vamos a tener, esto por si acaso es la memoria. Memoria. Vamos a poner los datos que corresponden a la salida. Y ahí vamos a tener acá O2. Vamos a tener acá nuestro módulo. Esto por si acaso es directamente datos en memoria. ¿Ya? Datos en memoria. Y tenemos eso. Vamos a poner ahí 0, 1, 2. ¿Ya? Y vamos a partir de la siguiente manera. Con solamente 0. ¿Ya? Este es el que nos interesa a nosotros ahora, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Por qué hay un 0 ahí? Porque de momento no está activado. Todo parte estando desactivado. ¿Sí? Ya. Esa es la configuración que tenemos nosotros. ¿Y saben qué? Vamos a encerrar esto bien para que así no se nos vaya a confundir.
Bueno, digamos que lo encerramos, no sé si es que también. ¿Ya? Entonces, quiero saber si se entiende el cómo está conectado todo acá, en el PLC. Tenemos entrada, ¿cierto? Cuyo estado finalmente de nuestros pulsadores nos permite que lleguen unos o que lleguen ceros. Y esos 1 y 0 se reflejan en memoria en la dirección asociada, ¿cierto?, a las entradas. Como partimos con todo desactivado a lo que se refiere a la salida, acá tenemos un 0. Lo demás lo omitido, ¿cierto? Porque nos interesa solamente de momento lo que está conectado acá. ¿Sí? No se preocupen del programa aún. ¿Ya? Veo que 3 personas me ponen más o menos. 4 personas me ponen más o menos. ¿Ya? Me gustaría si tienen dudas respecto a algo lo que acabo de dibujar acá, que por favor me escriban, ¿ya? ¿Sí? Si es que no han revisado los materiales previos, bueno, ahí está más complejo. Les recomiendo que lo revisen, ¿ya? Pero en principio cualquier duda que tengan me van diciendo nomás, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar la operación de este PLC con ese programa. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa, cómo va operando, ¿ya? Así que para hacer eso, vamos a analizar de la siguiente manera. Miren. Vamos a ir viendo lo que pasa en memoria, lo que pasa si yo presiono un botón, ¿sí? Partimos. Primero, supongamos que yo voy y presiono el botón de stop. Uno puede preguntarse, pero bueno, ¿y para qué lo voy a presionar? Vamos a asumir que yo voy y lo presiono, ¿ya? Si yo presiono el botón de stop, lo vamos a modificar acá su estado. Lo que pasaría sería algo así. Vamos a presionar el botón de stop. Vamos a abrir acá, ¿cierto? Porque el botón de stop, al ser presionado, se va a abrir. Va a dejar de haber una conexión eléctrica entre esta fuente de 5 volts, ¿cierto? Y nuestro módulo. Por tanto, ya no va a llegar un 1 lógico, sino que va a llegar un 0, que sería finalmente como que no nos llega la tensión de 5 volts, ¿ya? Eso, el PLC lo va a leer y va a actualizarlo acá, antes de correr el programa siquiera. Va a poner acá un 0, ¿sí? Pone un 0. Claramente, ustedes al correr el programa, porque lo primero que hace es actualizar los datos de entrada, no se olviden. Ahora corremos el programa y decimos, busca en I1.4, si es que hay un 1. Y si lo hay, se evalúa verdadero. Buscamos en I1.4, nos vamos para acá, ¿cierto? I1.4, ¿encontramos el 1? No encontramos el 1. Como no lo encontramos, esto se evalúa falso, ¿cierto? Seguimos, nos vamos a I1.3. Buscamos si es que hay un 1 en I1.3. I1.3, claramente no hay un 1, hay un 0. Por tanto, se evalúa falso. Después nos vamos acá. Buscamos en O22 si es que hay un 1, porque eso es lo que indica la instrucción X y Z. Buscamos, claramente ustedes pueden ver que en O22, que esto es la memoria de lo que estamos viendo acá, envuelto en morado, no hay un 1, hay un 0. Por tanto, esto se evalúa falso. Luego, al evaluar esta instrucción O22, ¿qué sucede? No tenemos ningún camino, ¿cierto?, que nos permita llegar hasta este punto, con instrucción evaluada verdadero. Por tanto, se evalúa falso también. Eso significa que tenemos que poner un 0 acá, ¿ya? Ponemos el 0 y después el PLC, cuando ya corrió todo el programa, ¿cierto? Asumimos que en este caso era solamente esa línea, va a decir, bueno, como hay un 0 acá, yo no le pongo energía a nuestra lámpara y la lámpara está apagada, ¿ya? Porque teníamos un 0 asociado a su dirección, ¿sí? Una vez que tenemos esto, podemos darnos cuenta que yo puedo presionar el stop todo lo que quiera y no va a pasar nada, ¿cierto? No va a funcionar, la lámpara va a estar apagada. ¿Qué pasaría si estando así, por ejemplo, yo voy y presiono, por ejemplo, el start? Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Pensemos que yo estoy presionando el stop y luego yo voy y presiono el start. ¿Encenderá? Vamos a ver. Pues hay que borrarlo y dibujarlo, no se preocupen. Lo borramos y lo dibujamos de nuevo. Ahí. Pero antes de eso, cualquier duda que tengan. ¿Se entiende por qué no se activó la luz ahora? ¿Se entiende por qué no se activó cuando yo presioné stop? ¿Qué es lo que sucedió antes de ese cambio que hice? Ya, vamos bien. De todas maneras, si alguien tiene dudas, siempre me puede comentar. Ya, ahora lo que quiero verificar es qué pasa si yo presiono los dos. Nosotros podemos decir, pero bueno, si uno dice start y otro dice stop, no debería encenderse. Pero vamos a ver el por qué y si es que es así. ¿Ya? Así que una vez que pasa eso y que yo presiono el start, claramente ahora sí va a haber una conexión eléctrica entre mi fuente, ¿cierto?, y la entrada del módulo. Por tanto, van a llegar 5 volts y eso se va a interpretar como un 1 lógico. Así que lo activamos, le ponemos el 1 acá.
Le ponemos el 1 ahí. ¿Ya? Tiene un 1. Como tiene un 1 lógico, lo que hace el PLC antes de correr el programa es actualizar los datos de entrada. Entonces él revisa y dice, mira, hay 5 volts. Voy a poner entonces un 1 en la dirección asociada. Va al PLC, en este caso el CPU, ¿cierto? Y pone un 1 ahí. ¿Ya? En otro caso, podemos ver que sigue no habiendo conexión eléctrica. Por tanto, en este caso para esta entrada tenemos que llegar a un 0, ¿cierto? Sigue habiendo un 0, no hay que hacer nada, quedó tal cual. Como ya actualizó los datos de entrada, ahora corre el programa. Y nosotros estamos haciendo el trabajo del CPU. Corremos el programa, buscamos. En la dirección, fíjense bien, I14, hay un 1, que es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Esa instrucción X y C. Buscamos, no la encontramos, por tanto se evalúa falso. Sigue siendo falso, ¿cierto? Ahora, en esta instrucción, buscamos en I13, hay un 1, vamos a I13, encontramos el 1, por tanto se evalúa verdadero, ¿cierto? Cambió su estado, verdadero. Seguimos, evaluamos acá. En O22 hay un 1, buscamos en O22 si es que hay un 1. Claramente no hay un 1, por tanto se evalúa falso. Sigue siendo falso, ¿cierto? Luego evaluamos acá y buscamos si es que hay un camino, o al menos uno, ¿cierto?, que nos permita a nosotros llegar hasta ese punto de ahí, hasta esa línea. Claramente aquí vamos súper bien, ¿cierto? Pero llegamos hasta ahí y se nos cortó el camino. Acá se nos cortó ahí. Nuevamente no tenemos un camino, ¿cierto?, que nos permita llegar hasta acá, con instrucciones evaluadas de verdadero, ni menos un camino, ¿cierto?, totalmente expedito. Por tanto, se evalúa falso. La luz no se enciende. Y efectivamente vemos que no tenía sentido que se encendiera, porque estoy presionando los dos pulsadores que son uno para la partida y otro para la parada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, obviamente se va a apagar. Está predominando, por decirlo así, la partida. Y ese es el motivo por el cual se llama así. No sé si les llamó la atención. Porque se llama parada partida, que suena como medio raro. Porque la parada tiene prioridad en ese sentido. Si yo presiono el botón de la parada, tiene que detenerse. No importa que alguien lo quiera encender. Lo cual tiene sentido por un lado, porque puede ser un stop de seguridad, ¿cierto? Ya, supongamos que ahora yo quiero que opere. Obviamente tengo que soltar el botón del stop. No puedo estar presionando el stop para que pueda funcionar, ¿cierto? Pensemos que se encontraba en su estado original. Vale decir, estaba el botón de stop sin presionar. Por tanto, estaba llegando acá el 1, ¿cierto? Y teníamos el estado original, ¿cierto? Que en este caso que estaba sin ser presionado el start, ¿cierto? Ahí. Estaba en su estado original. ¿Sí? Yo acá tenía un 0 porque obviamente no había conexión eléctrica con la fuente. ¿Ya? Teníamos el 0 ahí. ¿Sí? Tal como estábamos al inicio. Pero ahora yo quiero que opere. Yo para que opere tengo que presionar necesariamente el botón de start, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Así que voy a tomar mi start, podría haberlo desplazado, ¿cierto? Y lo voy a presionar. Ahora se va a cerrar, ¿ya? Y supongamos que yo lo mantengo presionado. Acá vamos a tener un 1, ¿sí? Y lo que va a hacer el PLC es actualizar los datos de la memoria, ¿cierto? En base a las entradas. Así que va a leer y va a decir, mira, acá hay un 1 ahora, ¿cierto? Pongo un 1 en I13. Ya está el 1. Hay un 1 acá, ¿cierto? Dejaron de presionar la parada, así que voy y pongo el 1 ahí. Pongo el 1 ahí sin borrar toda la casilla, así. Ahí. Ya, pongo el 1. Se actualizan los datos de entrada, ¿cierto? En la memoria. Ahora recién se va a correr el programa nuevamente y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver entonces que nuestro programa parte acá, ¿cierto? Analizando. Decimos, hay en I14 un 1, y si es que lo hay, se evalúa verdadero, ¿cierto? Buscamos. I14, I14, efectivamente hay un 1. Por tanto, ahora se evalúa verdadero, ¿cierto? Se evalúa verdadero. Vamos a ver qué sucede ahí. Analizamos en I13. Si es que hay un 1. Y efectivamente lo encontramos. Por tanto, se evalúa verdadero también. Muy bien. Evaluamos acá y vemos qué sucede. Vemos si en O22 hay un 1. Buscamos, ¿cierto? Y no, hay un 0. Así que esto se sigue evaluando falso. No ha cambiado nada ahí. Pero nos vamos a evaluar acá. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede ahí? Claramente, ahora sí tenemos un camino, ¿cierto? Nos basta solo uno, que nos permite llegar hasta acá. Por tanto, como tenemos un camino, no importa que este otro se interrumpió, ¿cierto? Esto se evalúa verdadero. ¿Ya? Y por tanto, una vez que se evalúa verdadero, se va a poner un 1 en la dirección de memoria asociada. Así que ahora en O22 vamos a tener un 1.
apareció un 1 ahí, ¿cierto? Una vez que ya se corrió el programa, al menos por una vez, lo que hace el CPU es actualizar la salida. Y como encuentra, ah, miren, aquí hay un 1. Entonces va a decir, voy a poner energía en el canal de salida 2.2. Así que como pone energía, ¿ya? Lo hace por medio de su conexión interna, esto se termina encendiendo. Y se enciende nuestra lámpara, ¿ya? Se enciende la lámpara y pasa a estar ahora encendida. ¿Sí? ¿Se entiende por qué se encendió? No me digan por qué presionamos el botón de encendido, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la lógica que siguió? Es simplemente en base a la evaluación del programa y el cambio que tuvimos en nuestras condiciones de entrada, que hicieron que apareciera en memoria otro dato diferente, que al momento de evaluar el programa lograra que se evaluara verdadero esa instrucción, lo cual desembocó en un cambio en el dato que estaba guardado en la posición de memoria, ¿ya? Que el PLC posteriormente lo interpretó y dijo, ah, ya, eso implica que tengo que poner energía acá, para que se encienda la lámpara. Ah, buena pregunta, Jamie. Sí. Y esto, por si acaso, algo que yo no he comentado hasta ahora, bueno, lo comenté quizás muy levemente, pero uno aquí podría decir, pero ya, pues estamos asumiendo que yo presioné el botón y esto se mantuvo constante. ¿No, acaso yo no podría presionarlo y soltarlo y que esto de alguna forma se interrumpiera y no funcionara? Y lo que sucede es que el PLC realiza mucho escaneo, cientos, si no miles de escaneos en un segundo. Por tanto, la presión de un botón es muchísimo más lenta. Uno puede decir, no, pero es que yo la presiono un segundo, medio segundo. Pero aún así estamos hablando de que son decenas, centenares de escaneos los que alcanzaron a tomar cuando yo ya había presionado el botón. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que este proceso que analizamos nosotros, ¿cierto? Y que provocó que se encendiera la lámpara, ocurre muchas veces y no cambia nada, ¿cierto? Pero si nosotros vemos el siguiente escaneo, vamos a ver qué sucede. Supongamos que seguimos presionando el botón. Recién vamos en el segundo, de todos esos cientos que yo hablo que podrían pasar, ¿cierto? En el segundo escaneo, analizamos de nuevo el programa. Vamos a ver primero, antes del programa, sí, si es que cambió algo en las entradas. Claramente, como yo sigo presionando con mi dedo ahí, ¿cierto? No ha cambiado nada, siguen habiendo 2 unos acá. No alcanzó ni siquiera a soltar y ya hay otro escaneo. ¿Ya? Así que analizamos. En I1 4. I1 4, esto va a responder la pregunta que me hicieron en el chat. Vemos si es que hay un 1 en esa dirección de memoria. Buscamos I1 4, encontramos el 1, por tanto se evalúa verdadero. Súper bien, sigue igual. Buscamos ahora en I1 3 si es que hay un 1. Lo encontramos también, no ha cambiado nada, ¿cierto? Así que verdadero. Pero ahora, cuando buscamos acá, en O2 2, si es que hay un 1, ¿qué pasa? Lo encontramos, ¿cierto? Y como lo encontramos, esto se evalúa verdadero. Miren qué bien. ¿Qué cambio genera esto? Uno podría preguntarse, ¿cierto? La verdad es que ahora, cuando evaluemos esta instrucción OTE, vamos a darnos cuenta de que ya no hay solamente un camino, sino que hay 2. Lo cual en sí no cambia nada, ¿cierto? Porque sigue estando activa. Sin embargo, va a provocar un cambio importante que vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, como eso cambió y tenemos ahora 2 caminos, aquí se producen muchos escaneos. Mientras yo tenga presionado, no cambia nada. Sigue teniendo, o seguimos teniendo, ciertos 2 caminos. Pero cuando yo suelto el botón de partida, después de esos centenares, decenas, miles, va a depender obviamente de cuántos escaneos se realicen, ¿cierto? Y cuánto tiempo me demora en presionar el botón, yo lo voy a soltar eventualmente, ¿cierto? Vamos a suponer ahora que yo solté el botón. Vamos a suponer que yo solté el botón, saqué mi dedo, ¿cierto? Ahora ha sido medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, lo que yo quisiera en realidad. ¿Ya? Va a pasar esto. Va a volver a su estado original, ¿cierto? Ahora ya vamos a dejar de recibir un nudo lógico porque no van a haber 5 bolas ahí, ¿cierto? Ahora quedó en el aire, así que van a aparecer 0 bolas. O sea, y eso se va a interpretar como un 0 lógico, ¿ya? El CPU, antes de correr el programa, él actualiza las entradas. ¿Se acuerdan que eso es lo que habíamos visto hace unas clases? Así que va a decir, ah, miren, ahora tenemos entonces un 0 en la posición I1, 3. Así que hay que poner el 0 ahí, ¿cierto? Hay que actualizar la memoria. Recuerden que lo que yo estoy haciendo acá es representar la memoria, esto que está acá, ¿cierto? Y el CPU la consulta en base a lo que diga el programa. El programa le manda a consultarla. ¿Y quién crea el programa? Nosotros. Entonces, una vez que tenemos actualizados los datos de entrada, vamos a fijarnos en lo siguiente. Que estamos listos para correr el programa. Empezamos a correrlo. Decimos, en I1 4 hay un 1. Buscamos, ¿cierto? Lo encontramos, se evalúa verdadero. Miren qué bien, sigue igual. Evaluamos ahora acá, ¿cierto? Buscamos si es que en I1 3 hay un 1.
Buscamos y no lo encontramos ahora. Como no lo encontramos, se evalúa a falso, ¿cierto? Parece que estamos mal, no sé. Vamos a ver. Evaluamos la siguiente instrucción. En O2.2 hay un 1 y lo encontramos, ¿cierto? Sigue habiendo un 1. Sigue habiendo un 1. Se sigue evaluando verdadero. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Evaluamos esta instrucción. Y decimos, ¿existe a lo menos un camino que nos permita llegar hasta acá? Y como pueden ver, este camino ya se perdió, se interrumpió, ¿cierto? Pero sigue quedando este otro camino que se había generado a partir de la activación de ella misma. Y como se genera ese camino, se evalúa verdadero. Y eso significa que vamos a poner un 1 acá, que en realidad ya estaba el 1, ¿cierto? No cambió. Y cuando terminamos de correr el programa, lo que hace el PLC, y específicamente el CPU, es decir, ya, voy a mirar qué datos hay en la posición de memoria indicada o correspondiente a la salida, para ver si actualizo algo. Y como encuentra ese 1 todavía ahí, dice, bueno, no ha cambiado nada, sigo poniendo energía. Y la lámpara se queda activa. Y uno podría decir, pero bueno, ¿y qué pasó con el start si lo soltamos? Sí, pero el funcionamiento de la lámpara dependía también de ella misma. Y hace que se quede enclavada a través de ella misma. ¿Ya? Y nosotros en realidad lo podríamos dejar así y seguir escaneando y no va a cambiar nada porque va a seguir siendo verdadero esto, porque obviamente está activada. Esto, mientras no presionemos el botón de parada, sigue siendo verdadero. Y lo único que se evalúa falso es eso, ¿cierto? Porque yo ya solté el botón de partida. Claro, y muy bien, como me dicen en el chat, claramente lo que va a suceder es que va a seguir encendida hasta que yo presione el botón de parada. Solamente ahí se va a detener. ¿Ya? Y alguien podría preguntarse, pero ¿y si yo, por ejemplo, voy y presiono de nuevo la partida? ¿Cambia algo? La verdad es que no. No va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que vamos a tener es otra condición que se evalúa verdadero y vamos a tener dos caminos, pero nos bastaba solo uno, así que no va a haber cambio. Y solo se va a detener en el caso que, como bien me dicen, ¿cierto? Yo presione la parada y por tanto interrumpa esto que está acá, ¿cierto? Quiero saber si se entiende por qué se quedó enclavado, por qué se quedó encendida la luz. Y la clave está en eso, en que simplemente la operación de ella misma hace que esto se haga verdadero y por tanto se genera un camino y que depende solamente de ella y de la parada, no del start. ¿Ya? Es algo, como pueden ver, como bien creativo, si lo vemos así, al que se le ocurrió obviamente en su momento. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer entonces es ver cómo se detiene y cuál es el proceso que sigue para detenerse. Ya comentamos acá que si es que yo voy y presiono nuevamente el start, en realidad no pasa nada, porque lo que va a pasar es que va a cambiar ese dato ahí, ¿cierto? Va a pasar a ser un 1, esto se evalúa verdadero, dos caminos y sigue igual, sigue funcionando, ¿cierto? Igual tiene sentido, porque como que yo encendí algo, si tengo un botón para apagar y otro para encender, yo presiono encender, empieza a funcionar, ¿cierto? Se queda funcionando, yo presiono no encender, no tendría sentido que se apagara, ¿cierto? Sería como absurdo. Ya, así que vamos a presionar el stop. Stop. Ahora sí. Vamos a presionar stop, que ustedes saben que estoy presionando aquí visualmente. Visualmente. Ya. Entonces, si yo presiono el stop, lo que va a pasar es esto, ¿cierto? Lo voy a poner en rojo. Ahí. Lo presioné. Yo lo presiono porque quiero que se detenga, obviamente. Puede ser una luminaria, puede ser un motor, en algún momento tiene que parar, ¿cierto? ¿Y qué sucede en este caso? Si es que yo presiono el stop, lo que va a pasar entonces es lo siguiente. Vamos a tener que actualizar los datos de entrada, que es lo que hace, ¿cierto? el CPU al principio, antes de correr el programa. Claramente ahora ya no nos va a llegar ese 1 que está acá, ¿cierto? Este 1 no va a llegar. Va a llegar un 0 porque se interrumpió nuestro circuito, ¿cierto? Se interrumpió, llega ese 0, lo actualizamos acá, actualizamos el 0 y ahora estamos listos para correr el programa. Y al correr el programa decimos, hay un 1 en I14, claramente no lo vamos a encontrar, así que esto se evalúa falso, ¿cierto? Se evalúa falso. Buscamos un 1 acá, en I13. No lo encontramos tampoco porque hay un 0, ¿cierto? Falso, sigue siendo falso. Buscamos ahora un 1 en O2.2. De momento lo encontramos, ¿cierto? Sigue estando ahí. Así que se evalúa verdadero. Evaluamos acá para ver si tenemos al menos un camino, ¿cierto? Instrucciones evaluadas verdaderos que nos permite llegar hasta acá. Y vemos que ahí se interrumpió, acá siguió, pero se interrumpió ahí. Ya no lo tenemos. Por tanto, se evalúa falso, ¿cierto? Se evalúa falso y eso significa entonces que ahora este 1 que está acá, el CPU lo va a actualizar y va a poner un 0, ¿ya? Y cuando termine de correr el programa, va a actualizar en base a estos datos la salida.
Y eso va a significar que le va a quitar la energía acá. Y como le va a quitar la energía, se va a apagar. ¿Ya? Y ahí se apagó efectivamente nuestra lámpara. Apagada. ¿Ya? Y una vez que esto pasa, supongamos que yo sigo presionando el botón de stop, ¿ya? Porque van a pasar varios escaneos en que yo todavía no voy a haber soltado el botón. Volvemos a analizar, vemos que aquí no ha cambiado nada a lo que se refiere a los datos de entrada, ¿cierto? Así que analizamos buscando el I14. Claramente no encontramos el 1, ¿cierto? Sigue siendo un 0, así que queda en este caso evaluado a falso. Buscamos un 1 en I13, encontramos un 0, así que se evalúa falso. Ahora, cuando buscamos, ¿cierto?, el 1 en O22, vamos a encontrar ¿qué cosa? Que no está ese 1, por tanto se evaluará falso. ¿Ya? Y como se evalúa falso, vamos a evaluar acá y vemos que ya ni siquiera tenemos una alternativa, nada. Es como que de plano, esto es falso, ¿cierto? Tal como lo había sido en el paso anterior. Así que acá le ponemos el 0, que en realidad ya estaba, ¿cierto? Sigue siendo 0. Luego, una vez que ya corrimos todo el programa, el CPU dice, ya, vamos a ver estos datos, a ver si tenemos que actualizar algo. Encuentra ese 0 y dice, bueno, sigo sin ponerle energía acá, por tanto, va a seguir apagada. Y van a ocurrir muchos escaneos, porque recuerden que el tiempo que uno tarda en presionar un botón, por corto que sea, implica que en ese tiempo se realizan muchos escaneos. Centenares, decenas, depende obviamente de qué tan corto sea y qué tan rápido estemos teniendo escaneos. Pero van a ser muchos, ¿ya? Eventualmente, cuando yo suelte el botón de parada, ¿cierto?, va a suceder lo siguiente. Eventualmente, cuando lo soltemos, va a quedar ahí, ¿cierto? Va a haber conexión eléctrica. Y ahora, como hay conexión eléctrica entre nuestra fuente y el punto de conexión 4, ¿cierto?, nuestro canal, va a aparecer acá un 1. Vamos a poner en azul el 1. Como aparece un 1, eso va a indicar que cuando el PLC parta y quiera obviamente actualizar los datos de las entradas, porque tiene que hacerlo antes de correr el programa, va a decir, miren, hubo un cambio. Aquí ahora hay un 1, así que lo va a poner ahí. Es decir, pongo el 1 acá en I14. Para así saber lo que está pasando con el mundo real, el mundo exterior, que sería esto lo que está acá, ¿cierto? Esto es abstracto, está dentro de la memoria. Y esto es lo que está en el mundo real. ¿Sí? Así que una vez que tenemos eso, ¿qué va a pasar? Se corre el programa, busca en I14. Si es que hay un 1, lo encuentra, se evalúa verdadero. ¿Ya? Se evalúa verdadero. Después de eso, buscamos acá, si es que hay un 1 en I13. No lo encuentra, se evalúa falso tal como está ahora. Busca un 1 en O22, tampoco lo encuentra, sigue siendo falso. Y acá ustedes pueden ver que al evaluar esa instrucción no tenemos camino, ¿cierto? Y sigue siendo falso, acá hay un 0, por tanto está apagada nuestra lámpara. Y les pregunto yo a ustedes, ¿en qué estado nos encontramos? ¿Qué sucedió ahora? Estamos en el comienzo, ¿cierto? Justamente en el comienzo, tal como al principio. Y para que funcione yo tendría que presionar el Start, ¿cierto? Y si presiono el Start, comienza todo el proceso de nuevo. ¿Se entiende la operación de esta configuración en realidad de un programa que nos permite hacer la parada y partida de una salida cualquiera? Porque esto podría ser un motor, podría ser una válvula, podría ser lo que uno quiera en realidad. ¿Sí? Y no requiero una OTL o una OTU, ¿cierto? Me bastan únicamente las instrucciones básicas. ¿Ya? Alguien podría decir acá, pero bueno, quizá la OTL y la OTU son más simples. Sí, podrían ser más simples. Sin embargo, tiene esa desventaja de que si yo tengo separada la energía de mis entradas, de mis salidas, que es lo más común, porque a veces hay varios kilómetros incluso entre una maquinaria que estoy controlando y el sistema de control. O sea, se podría ir energía sin ningún problema en el sistema de control. Y no es la idea que quede operando sin control, ¿cierto? Nuestra salida, que puede ser hasta peligroso incluso. Sin embargo, ¿qué pasa acá si se me va la fuente? Quiero que miren esto. Y con esto vamos a ir cerrando, sí, pero nos quedan 5 minutos para todavía verlo. Pensemos qué sucede si se me va la fuente. Pero ¿saben qué? No quiero modificar mucho mi circuito, porque, o sea, mi dibujo, porque siento que está todo como al principio, ¿cierto? Copiar. Y vamos a poner otro caso acá. ¿Qué pasaría si se va la fuente? ¿Se podrá activar? Vamos a ver. Si se va la fuente, se perdió, se desconectó, nos quedamos sin energía, lo que sea, un fallo. Claramente acá ya no va a poder haber un 1, porque en realidad no estamos recibiendo ninguno 5 volt, ¿cierto? Va a haber un 0. Y eso va a significar que al momento de antes de correr el programa, nuestro PLC va a poner acá un 0, ¿cierto? Eso va a poner ahí.
Y supongamos que yo voy y digo, pero no sé, no me he dado cuenta que no tengo energía en mi sistema de control. Y voy y presiono el botón para que parta. Debería partir, podría pensar nuestro operador o nosotros mismos, ¿cierto? Yo voy y presiono el start. Cerré ahí, sí, tú. Ahí sí. No sé lo que dije tú. Cerré ahí, sí. ¿Y qué pasa? No cambia nada acá, pues porque no estamos recibiendo energía. Se nos fue la energía. Por tanto, sigue habiendo un cero. Sigue habiendo un cero ahí. ¿Ya? ¿Y funcionará esto? Vamos a ver. Sigue habiendo un 0, acá hay un 0, ¿cierto? Vamos a evaluar el programa. Y 1, 4, buscamos si es que hay un 1. Claramente no lo hay, por tanto esto se evalúa falso. Buscamos ahora un 1 en I1, 3, no lo hay, ¿cierto? Así que se evalúa falso. Tampoco tenemos, ¿cierto? El 1 acá en O2, 2, falso. Luego no tenemos ninguna posibilidad de que se active nuestra lámpara, ¿cierto? Así que se evalúa a falso también, sigue siendo 0. Así que en definitiva está apagado. Y como pueden ver ustedes, si no tengo fuente en mi sistema de control, no voy a poder activar nada, lo cual es, desde el punto de vista de la seguridad, lo mejor que puede pasar, ¿ya? Si yo no tengo fuente, incluso si se está operando y se me va la fuente, pierdo esta condición, ¿cierto? Y por tanto, se me va a detener el sistema. O sea, bien seguro por ese lado. ¿Se entiende por qué digo que es más seguro esta configuración? ¿Por qué es más segura? Porque incluso si está funcionando, al irse la energía, perdemos ese 1 que requerimos acá, ¿cierto? Y por tanto esta condición se hace falsa. Y cuando se hace falsa, eventualmente es como que yo hubiera presionado el botón para detenerlo.